Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted necesita saber. Esta semana iniciaron los festejos conmemorativos del triunfo de la Revolución Liberal, también conocida como Guerra Civil. El movimiento revolucionario en contra de los gobiernos conservadores fue impulsado por el expresidente Eloy Alfaro, quien inició el 5 de junio de 1895 un verdadero proceso de cambio y de gran impacto social y político que derivaron en la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto, la abolición del catolicismo como religión estatal, la enseñanza laica y el divorcio. Pero también celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Hace 38 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas asumió el compromiso de alcanzar un equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo, así como un futuro sostenible para la tierra y los seres vivos. Para la edición número 61 del Ciudadano TV, les tendremos a Eva García de Fabre, representante del sector empresarial en la Comisión Técnica de Inversión del IES y la inversión de dineros del Seguro Social en proyectos privados y también del Estado. Su apoyo a esta disposición del gobierno le valió incluso amenazas de expulsión del gremio de empresarios de Guayaquil, al que ella también se pertenece. Estaremos conversando de igual manera con Manuel Valdeón, secretario de Ciencia y Tecnología, y la apuesta del gobierno al talento humano mediante la concesión de becas completas para estudios de cuarto nivel en el extranjero. Además estará Berend van den Berg, gerente del proyecto de optimización de generación eléctrica de la empresa pública Petro Amazonas EP, para conocer detalles de la primera emisión de bonos de carbono en Latinoamérica de una empresa petrolera. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de la información con Javier, aquí en el Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? La Asamblea Nacional ratificó esta semana el convenio constitutivo del Banco del Sur, suscrito en septiembre de 2009 por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Ecuador, que crea la nueva entidad financiera regional cuya sede será Caracas, Venezuela. Su instauración forma parte de la nueva arquitectura financiera instaurada en la región como mecanismo de desarrollo armónico, dinámico, democrático y soberano, válido frente a la dictadura financiera que representaron organismos como el FMI y el Banco Mundial, quienes durante muchos años condicionaron sus préstamos al interés de los acreedores y no a las demandas sociales. Alejandro Álvarez nos explica las bondades de este mecanismo de cooperación, complementación económica y financiera. La propuesta ecuatoriana de una nueva arquitectura regional se presenta como una alternativa encaminada a gestar las condiciones materiales para el desarrollo integral de la región, al tiempo que posibilita replantear las estructuras financieras vigentes internacionales. Mientras más rápido nosotros podamos contar con nuestros propios instrumentos de financiamiento y tengamos un menor nivel de dependencia de los países que están viviendo la crisis, mejor para nosotros. Ecuador, como país abanderado de esta visionaria propuesta, realizó el encuentro Nueva Arquitectura Financiera Internacional, en la que participaron expositores internacionales como Jaime Stay, de México, Teotonio dos Santos, de Brasil, Carlos de la Torre y Hernán Cárdenas, de la Comisión Técnica Presidencial para la NAFI. El experto mexicano dio una visión de la gravedad de los problemas presentes en el funcionamiento de la economía mundial y del sistema financiero, así como de la poca fuerza que han tenido las acciones y los compromisos internacionales que se han tomado para enfrentar esos problemas. Una nueva forma de expresión cultural en América Latina. Además de haber inventado el realismo mágico, hemos inventado el realismo neoliberal, que inventa tasas de interés que son increíbles. El presidente de la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, Pedro Páez, aseguró que una de las herramientas de este nuevo esquema financiero es el Banco del Sur, cuyo objetivo es crear una banca de desarrollo de un nuevo tipo con características diferentes a la tradicional, partiendo de sus niveles de decisión.
lo que hemos logrado impulsar desde acá ha mostrado, tanto en el ámbito latinoamericano como en el ámbito internacional, mucha robustez técnica, mucha responsabilidad, mucho detalle, y se está viendo que con esto podemos abrir muchas puertas. Es decir, la crisis que lo que está generando es una situación de imposibilidades, de reducir a la impotencia a los pueblos, a las naciones, a los gobiernos. En ese contexto, la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos el convenio constitutivo del Banco del Sur, el pasado 1 de mayo. A decir de Páez, el sistema financiero internacional actualmente ha dado lugar a que la mayor parte de los recursos del ahorro nacional se depositen ahí, y después ese mismo dinero llegue a los países con condicionamientos que han causado daño y afectado al desarrollo. La posibilidad de generar una infraestructura que una a nuestros pueblos, que permita integrar los aparatos productivos y que permita superar este nivel, digamos, de solamente comercial tradicional con el que se ha mantenido la América Latina en las últimas 2 décadas. Esto terminará con la creación del Banco del Sur y dará paso a la propuesta ecuatoriana de una nueva arquitectura financiera. Esta es una construcción colectiva que rebasa el periodo de un gobierno y que tiene que ver con el Estado. Por eso es que, por ejemplo, la comisión presidencial, a pesar que es nombrada por el presidente, incluye en el caso del Ecuador a miembros de la sociedad civil, porque lo que estamos es integrando una voz, ¿no es cierto?, del país como tal, porque los compromisos que adoptemos ahora no van a acabar con este gobierno, se prolongan y se proyectan en el futuro, como se ha proyectado la participación del Ecuador en otras instancias de integración. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Finalmente, Ecuador y China suscribieron el contrato de crédito para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair por un monto de $1.682.745.000. Sinohydro, empresa china experta en este tipo de proyectos, será la encargada de construir Coca-Codo, el más grande proyecto del país y cuya realización permitirá un ahorro diario de $2,5 millones. La misión ecuatoriana, encabezada por Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos, y Patricio Rivera, ministro de Finanzas, calificó la operación de exitosa, pues prevalecieron los intereses soberanos de la nación, aseguraron. Adicionalmente, anunciaron con el Exim Bank avances en el acuerdo de financiamiento por $600 millones para la construcción del proyecto hidroeléctrico Sopladora, que aportará con 500 megavatios de energía. Contrato a suscribirse en 3 meses con la empresa Getsoba. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró las primeras 204 casas del Plan Habitacional Socio Vivienda en la ciudad de Guayaquil, el más grande proyecto inmobiliario que impulsa el gobierno. Resolver el enorme déficit habitacional que pesa sobre la urbe porteña se ha vuelto una prioridad para el gobierno nacional. Al momento, más de 500.000 de soluciones habitacionales son necesarias solo en Guayaquil para reducir esa brecha. Y como nos explica Catherine Ulpo, la única manera de hacerlo es dinamizando el sector de la construcción y facilitando el acceso al crédito. Inés Alvarado, de 50 años, aún no puede creer que el sueño tan lejano de tener una vivienda propia se haya convertido en realidad hace ya un mes, cuando recibió las llaves de su nueva casa ubicada en el Plan Habitacional Socio Vivienda, una de las más grandes obras que impulsa el gobierno nacional en la ciudad de Guayaquil y que este martes 1 de junio fue inaugurada oficialmente por el presidente de la República, Rafael Correa. Yo vivía hacia arrimada casi en una casita así que me habían dado a mi esposo. No tenía casa propia, entonces se dio la oportunidad del gobierno que nos ha dado estas casitas. Sí, estoy feliz con esta casita. Nunca pensé que iba a tener una casita propia, ¿verdad? Eloísa Bajaña opina igual. Esta madre soltera de 52 años contiene las lágrimas por la emoción de tener su propia casa, pues asegura que al fin se acabó la incertidumbre en la que vivía. Yo le estaba cuidando a un familiar una casita y ya, pues yo de todas maneras, yo decía algún día tengo que tener mi casa. Yo decía, pues nunca voy a tener porque mi trabajo no me da como para comprarme un terrenito. Un total de 204 familias se han visto beneficiadas con el Plan Socio Vivienda, ubicado en Nueva Prosperina, en la ciudad de Guayaquil, que está conformado por 2 etapas y se espera que concluya en el 2013 con la construcción de más de 17.000 nuevas casas. Estamos dando nosotros trabajo a muchísimas familias durante un tiempo sostenido que dura la construcción del plan habitacional. Y si a esto usted le suma el trabajo indirecto desde la persona que da de comer, desde la persona que vende los refrescos, el volquetero que lleva los materiales, el que vende la madera y así sucesivamente. Este plan habitacional contará con áreas verdes, comunales, deportivas, de salud, de educación y con todos los servicios básicos que requiere un programa de esta magnitud.
Y aquí nomás van a tener el nuevo Colegio Vicente Rocafuerte, además del que se encuentra en el centro de Guayaquil. Porque todos tenemos derecho a una educación de calidad, compañeros. Lo llamamos nosotros Colegio Réplica de Vicente Rocafuerte, bajo el concepto de llevar la educación a los lugares urbanos marginales. Tiene un avance físico del 40%, la obra avanza a buen ritmo y esperamos que para septiembre, octubre tengamos terminado el nuevo Colegio Vicente Rocafuerte. A este plan habitacional también podrán acceder las familias que actualmente viven a orillas del Salado, como parte del proyecto Guayaquil Ecológico, el cual busca rescatar el estero contaminado diariamente por 3.5 toneladas de basura. El coordinador regional del Midubi explica cómo estas familias llegarán a sociovivienda. Estamos viendo la posibilidad de hacer un rediseño urbanístico de manera de que no afecte a las otras personas que han sido adjudicadas. Es decir, los que están adjudicados pues tendrán su casa. Lo del estero, estamos nosotros haciendo un rediseño en la parte urbana de manera que no se afecte a nadie. Este proyecto de reubicación es recibido con alegría por parte de la familia González Chávez, habitantes por más de 20 años del Salado. Comentan que jamás tuvieron servicios básicos, es por ello que actualmente realizan un aumento en su vivienda de caña y madera para improvisar un baño. Sí, porque aquí no tengo mucha estabilidad. En cualquier momento van a venir y me van a sacar, yo ni me voy. Ya que si me ubican en otro lado, pero con casa propia. Yo no tengo baño, por eso que estoy haciendo esta allá para hacer un baño, el servicio. Junto a esta familia vive Maoli Solís, de 20 años, quien al no tener una casa propia, rellenó la parte posterior de la vivienda de su madre, en la que habita junto a su esposo y su pequeña hija de 15 días de nacida. A pocos metros de la casa de Solís vive Amanda García, quien además de vecina es su hermana. La joven de 28 años comenta que le gustaría tener una vivienda, pero los gastos generados por sus 5 hijos le impide ahorrar para una casa. Sí, a mí sí me gustaría tener una casa propia, en tierra firme, porque por los bebés, pues, porque todavía están chiquitos y es muy peligroso aquí en la orilla del Salado. A pesar de la pobreza en la que viven y la infinidad de necesidades que padecen diariamente, estas jóvenes, al igual que unas 5.000 familias que viven cerca del estero, mantienen la esperanza de tener una casa digna en la que puedan crecer sus hijos, lejos de los peligros que implica vivir a orillas del Salado. Con cámaras de Edgar Domínguez y Santiago Armas, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. El gobierno nacional anunció esta semana la implementación de una serie de medidas para combatir el sicariato en el país, entre ellas la colaboración de expertos internacionales de Francia y Colombia en las áreas de inteligencia específicamente. En el siguiente reportaje conozcamos cómo avanza el trabajo contra el crimen organizado y la necesidad de penalizarlo. Las acciones para la lucha contra el sicariato por parte del gobierno nacional continúan. En esta semana, el ministro de Gobierno, Gustavo Yal, anunció la colaboración de expertos de Francia y Colombia para combatir este fenómeno, que a decir de las autoridades, en los últimos meses ha aumentado con mayor incidencia en la ciudad de Guayaquil. Y tener como objetivo concreto el determinar quién ofrece y quién demanda este tipo de acciones o de servicios, entre comillas. Son 2 líneas de investigación particular y profunda en la que vamos a tener resultados detallados. Además de la colaboración internacional, el plan de gobierno supone la conformación de un equipo interagencias de la Policía Nacional, con la participación de agentes de la Dirección General de Inteligencia, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO y la Dirección Nacional Antinarcóticos. El compromiso policial es erradicar el sicariato. Está en sus inicios. Es el momento de ser contundentes, darle a la ciudadanía la seguridad que espera y a todos la tranquilidad que necesitamos para desarrollarnos. Estamos frente a un reto, un gran reto, y estamos con el mismo entusiasmo listos para trabajar y responder eficientemente conforme la sociedad requiere de nosotros. También se incrementarán los operativos de control sobre motocicletas, requisas de armas y se profundizará la investigación, en coordinación con la Interpol, de páginas de internet donde se oferta el sicariato. Ya que también en algunos casos se ha constatado que estas páginas web son elaboradas y puestas al aire en otros países, puestas en línea desde otros países, no desde Ecuador, y se seguirá investigando concretamente el significado que tienen estos anuncios utilizando el mecanismo
de las páginas web. El plan de acción también contempla la coordinación en las investigaciones entre la Fiscalía y la Policía Nacional, el apoyo al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía y la creación de mecanismos de recompensas para recoger información sobre el funcionamiento de bandas y el esclarecimiento de casos. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Siga con nosotros y luego del corte, Marco Antonio Bravo entrevista a Eva García, empresaria y representante del sector, ante el Comité de Inversiones del IES y su posición frente a la decisión de invertir 550 millones de dólares en bonos del Estado. Todo esto y más al volver. En las últimas semanas han existido una serie de críticas provenientes específicamente del sector empresarial respecto al plan de inversiones que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es preciso entonces clarificar cuál es el plan y de qué manera existe el apoyo al sector público, al sector financiero, no financiero, al sector privado, entre otros. Para ello hemos invitado a la doctora Eva García de Fabre. Ella es representante del sector empresarial en la Comisión Técnica de Inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenida al Ciudadano TV y quisiera clarificar algunos puntos que son importantes. ¿Cuál es el plan de inversiones por sectores que está realizando el Seguro Social y en qué medida y por qué el sector privado, el sector empresarial, considera que no se le está atendiendo a ese sector? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Realmente que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social todos los años tiene un plan de inversiones del año, ¿sí? Este plan lo elabora la Comisión Técnica de Inversiones y luego es aprobado por el Consejo Directivo. Y este plan se elabora a fines de año y se aprueba a comienzos del año. Yeah. ¿Sí? Este plan rige todas las inversiones y aquí están precisamente repartidos en inversiones no privativas, en inversiones privativas que son las que van a los afiliados, ¿no? En negocios fiduciarios y en los recursos en el Banco Central, que son los que quedan pues cuando no logran invertir si queda un saldo en el Banco Central. ¿Por qué decimos, a mí sí me extraña realmente y creo que carece de toda veracidad, el plan de inversiones es público, las cifras de inversión, las operaciones de inversión que realiza el IES, que debemos recordar es el mayor inversionista del país, ¿sí? Todas las inversiones están en los webs de las bolsas de valores tanto de Quito como de Guayaquil. Es decir, ¿no hay nada escondido? Nada, todo aquí es muy transparente. Es más, nosotros por ley podríamos realizar inversiones fuera de bolsa de valores, pero el Consejo Directivo dispuso hace algunos años que se hagan a través de bolsa. ¿Para qué? Para que haya la transparencia. ¿Por transparencia y también porque es más efectivo? Por supuesto, y además para dinamizar el mercado de valores, que en nuestro país es hasta cierto punto pequeño, ¿no? Yendo a su pregunta, los sectores empresariales, en su mayoría, nos han respaldado a los delegados ante el IES, ¿sí? Por ahí hay un solo empresario que sigue manipulando cifras y probablemente no sé si es desinformación, falta de preparación en el tema, pero bueno, yo quisiera mejor no hacer alusión a personas porque en realidad pues la mayor parte de los empresarios están conscientes, las cifras hablan solas. Mire usted, este año en el plan de inversiones tenemos destinados 1.400 millones al sector productivo. Ya, ¿sí? Tenemos, dirigido al sector productivo. Sí, al sector privado financiero 400 millones, al sector privado no financiero, es decir, las empresas, 673 millones. Pero ¿qué tenemos además que hemos trabajado en realidad de manera muy técnica, muy profesional en el IES? Hemos trabajado en elaborar fideicomisos. ¿Para qué? Para separar patrimonios de fondos para los sectores productivos. Es decir, recursos seguros recursos destinados exclusivamente. ¿Sí? Son recursos que el IES deposita en un fideicomiso y a los que los empresarios tienen que presentar proyectos de inversión para efectivamente aprobarles y entregar los fondos. ¿Qué empresarios o qué empresas han ¿Sí? sido beneficiadas? ¿Se puede conocer? Sí. Previo a esto, yo quisiera explicarle algo. Los fideicomisos son un producto nuevo. El fideicomiso del desarrollo del sector inmobiliario por 200 millones de dólares se firmó el 10 de diciembre con un gran despliegue publicitario. Por eso a mí me extraña que digan
por ahí también voces de manera muy peregrina, ¿no? Que digan, es el premio a los sectores que apoyaron a los 2 delegados. No, señor. En diciembre se firmó el fideicomiso de 200 millones al sector inmobiliario. Este martes, si Dios quiere, se firma el fideicomiso por 150 millones para el sector industrial, agroindustrial, de la pequeña industria, ¿no? Que significa liquidez, fondos para invertir y para financiar inversiones de los sectores productivos. ¿La recepción o la percepción del sector empresarial entonces ante esta serie de inversiones? Imagínense, nosotros hemos tenido el respaldo de muchos de los gremios de la mayoría de las federaciones nacionales de cámaras, ¿no? Otra que se pronunció y que en realidad no censuró para nada a los delegados, ¿no? Lo cual también hay que tenerlo claro. Y otra que se mantiene al margen, que es precisamente donde una sola de las cámaras, que yo me pregunto si habrán preguntado y si habrán consultado a su directorio para pronunciarse. En todo caso, yo sí creo que los empresarios están conscientes. Usted me pregunta por los nombres. Exactamente. Ya, nosotros tenemos inversiones en 67 empresas, inversiones en general, llámense emisión de obligaciones, titularizaciones, que nosotros hemos financiado, ¿no? Diferentes propuestas, compra de cartera, por ejemplo, cartera calificada. Todas las inversiones son calificadas, sea el sector público, sea el sector privado. Pasan una calificación de riesgo para poder invertir. Le menciono las empresas: La Favorita, Teojama, Novacero, Envases del Litoral, Plásticos del Litoral, TIA, La Fabril, Multivalores BG Corporación, Ética, ERCO, Holcim, Agripac, Electrocables, Proquimsa, Casavaca, Marcimex, Saimela, Autolasa, Farmaenlace, GISIS, GMAC, Telconet, y esto, la lista es bastante larga, ¿no? ¿Cuántas empresas me decías? Sería leer 67 empresas, pero en este tipo variado de inversiones. Ahora, todas del sector privado. Por supuesto. Yéndonos a las titularizaciones, tenemos 300 millones en titularizaciones. Imagínese usted en empresas como Nestlé, Comandato, GMAC, Diners, un producto nuevo que salió, la famosa titularización integrada que presentó el grupo Tony, que gerencia la presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Mire usted, 10 millones invertidos ahí en una titularización de 20 millones. El seguro casi siempre es el mayor inversionista en esta clase de títulos valores. Por supuesto, entonces no tiene todo sentido, con análisis de no tiene riesgos. sentido la crítica de algún vocero de las cámaras de la producción de Hay algo del más, Ecuador. licenciado, no sé hasta qué punto sea vocero, pero bueno, hay algo más, licenciado. Los rendimientos en estas inversiones van, en las titularizaciones, van del 8%, ¿no?, al 9,54%. Sí, un interés superior a aquel que se pagó por la inversión en bonos, que es la que desató toda esta serie de opiniones aventuradas realmente. Porque se dice, efectivamente, estos sectores que están opuestos, que invertir en el Estado ecuatoriano tiene muchísimo riesgo, porque el Estado es un mal pagador, el Estado justamente no cancela las deudas al IES, entonces es como lanzar o como dejar el recurso en un saco roto que no tiene ningún tipo de beneficio para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo creo que con intenciones políticas y de protagonismo se confunde conceptos que no deben confundirse. Primero, una cosa es la deuda que el Estado tiene con el IES. Si usted se pone un poquito a ver elementalmente, se reclama al que debe, no al que le deben, ¿sí? Por principio, el reclamo no debería ser al IES. Número uno. Número dos, hay una deuda sobre la que ya se ha firmado un acuerdo del cual se derivan convenios que están siendo trabajados, ¿sí? Nosotros, la Comisión Técnica de Inversiones, nuestra función por ley es decidir en las inversiones. Nosotros no podemos ni cobrar deudas ni condicionar una inversión. Si nosotros detuviéramos la inversión, lo que hacemos es perder dinero. Hay un lucro cesante si yo mantengo el dinero en las cuentas del Banco Central, ganando el 0.1, que se lo invierto en un bono del Estado, que es un título valor de riesgo soberano. Lo que pasa es que antes se ha preferido a dejar los recursos en el Banco Central sin ningún tipo de rendimiento antes que invertir en la producción del país. Imagínese usted, pero hay algo más.
esta no es la primera compra de bonos que realiza el IES. El IES históricamente ha realizado compras de bonos, incluso entre las personas que están como detractores de esta operación transparente. Está una persona durante cuya estadía en el IES se hicieron las mayores inversiones en bonos. Y además, quiero decirle, nosotros teníamos a fines del 2009 7.000 millones en total invertidos. ¿Y sabe cuánto es el saldo que había el día 20 de mayo que se tomó la decisión? Según los informes de la Dirección de Inversiones del IES, 2.058 millones. ¿Qué significa esto en buen romance y en lenguaje sencillo? Que se habían pagado 5.500 millones, ¿no?, en capital y en intereses, y que teníamos un saldo de no llega ni siquiera a los 2.500, ¿no? Con la inversión que hicimos, el saldo pasa a ser más o menos de 2.600 millones, ¿no? No es la cifra que se dice. Otra cosa que vale aclarar, licenciado, se habla de que se ha invertido todo un 75% en el sector público. Eso no es cierto. Hay un límite. ¿Cuál es el monto? Claro, ¿cuál es el las autoridades, porcentaje? Sí, las autoridades nos ponen un límite del 75%. En este momento hay el 37% invertido. Sí, pero hay el 25% del presupuesto que va a las inversiones privativas, que son las inversiones que hacemos en las prestaciones que se da a los afiliados. Esto es, los quirografarios, los hipotecarios, los prendarios, las inversiones inmobiliarias. Mire, solo en quirografarios tenemos proyectado para el 2010 496 millones. Ese es dinero que va a la economía, sí, que le da poder de compra al afiliado. Y que sin duda ha despertado mucho interés, especialmente Así es. Mire, en los la compra hipotecarios. de casas. Claro. Los hipotecarios significa dinamizar la economía a través de la compra de casas, como usted dice. 842 millones de saldo, lo cual significa que solo este año se van a invertir más de 400 millones. Hagamos un breve resumen del 100% de inversiones del IES por sectores, sí, por porcentajes. Mire, a los afiliados van el 25%. En este momento al sector privado está yendo casi el 23%. Si usted lo suma con el 25%, el resto va al sector público, pero en el sector público no son solo bonos, también es inversión en otras instituciones financieras y de desarrollo, por ejemplo la Corporación Financiera, ¿no? La inversión del IES le da liquidez para los créditos y también de inversiones en el industrial. sector eléctrico que ya han sido resueltos. O sea, sí, en el plan tenemos en los negocios fiduciarios, tenemos la inversión en las termoeléctricas, que usted sabe, el beneficio que va a dar el realizar esa inversión y que no tengamos que afrontar cortes de energía por el estiaje próximo, me parece que cualquier ciudadano estaría de acuerdo. A ninguno de nosotros nos interesa estar viviendo los cortes y apagones. Que exista una inversión segura, que tenga buenos rendimientos y que beneficie al país. Una cosa más, ¿a usted le preocupa que algún miembro de las cámaras le diga que le van a expulsar del sector empresarial, etcétera? Mire, a mí me tiene muy sin cuidado. Realmente yo creo que tengo la solvencia técnica, la solvencia moral, la sinceridad de presentarme ante la ciudadanía, porque yo pedí las entrevistas, ¿no? Me han llamado medios derivadas de estas entrevistas, yo pedí las entrevistas, a pesar de querer mantener un bajo perfil, porque nuestra labor es técnica y no política. Pero en este caso era muy necesario. Pero en este caso es necesario y teníamos la obligación moral de salir a informar a la ciudadanía cuál es la realidad de una operación técnicamente tomada, con todas las seguridades, con un rendimiento buenísimo para el IES. Mire, usted acaban de negociar un crédito para Coca-Cola a 6.5 con el gobierno de China. Nosotros tenemos, entiendo yo que el propio presidente ha dicho que ya si negociaron esa tasa, que lo hubieran negociado mejor. Mire, eso es una satisfacción porque estamos defendiendo... Son 1.600 millones de dólares. Y estamos defendiendo el patrimonio de los jubilados, de los pensionistas, de los afiliados. Y una inversión de 12 años. ¿Usted sabe lo que es un rendimiento constante en 12 años? No tener que andar buscando dónde se pone el dinero, sino invertirlo además en títulos valores que tienen una seguridad, son los títulos quizás con mayor seguridad en el mercado. Por eso tienen un interés menor que el que le cobramos al sector privado. Muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Muy amable la doctora Eva García, representante del sector empresarial en la Comisión Técnica de Inversión del IES. Han sido clarificados ciertos temas que son de mucho interés, especialmente para los afiliados del seguro, que han visto con preocupación ciertas declaraciones que ahora han sido aclaradas. Continuamos con más información con Javier aquí en El Ciudadano TV.
Gracias, Marco Antonio. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil. Y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba. Capital Televisión canales 24 y 28 en Manabí. Unción Televisión canal 25 en Azuay y Cañar. Y en cable CN Plus, canal 3. Conozca cómo acceder a becas completas para estudios de cuarto nivel en el extranjero. Se lo contamos todo aquí, en El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional le ha puesto mucho énfasis a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a la investigación, al apoyo a diferentes sectores que sin lugar a dudas beneficiará al país más adelante. La CENACID justamente es el tema que vamos a dialogar en los próximos minutos con el doctor Manuel Baldeón, es el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología CENACID. Existen varios elementos, bienvenido a la Ciudadano TV, para poder conversar en esta oportunidad. Uno de ellos tiene que ver justamente con lo que significa este aporte para las becas de cuarto nivel, que entiendo yo todavía sigue vigente. Bienvenido. Gracias Marco por la entrevista. Sí, esta cuestión de las becas, si me permite, déjeme ponerlo en un contexto. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, apoya el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país con el propósito de que el Ecuador utilice la ciencia y la tecnología como un instrumento de desarrollo para el país. Dentro de varias actividades que tenemos en la CENACID, una de esas es el ofrecer becas completas a los profesionales ecuatorianos. ¿En qué consiste esto? Este programa que hemos lanzado el 3 de mayo y que está vigente hasta el 11 de junio es el Programa de Fortalecimiento al Talento Humano 2010. Estas becas están dirigidas a todos los profesionales del país en las distintas áreas del conocimiento que han sido identificadas por el gobierno como áreas prioritarias, por ejemplo, para que estudien a nivel de maestrías y de doctorados, lo que la gente conoce con el nombre de PhDs. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas que interesan al Estado ecuatoriano? Muy bien, las áreas que interesan al Estado ecuatoriano, como usted puede comprender, son las áreas que nosotros necesitamos para tener un buen vivir. Esas áreas van a estar en medio ambiente, por ejemplo, van a estar en el área de la salud, van a estar en el área de energía. Estos que son las prioridades que el gobierno tiene para el desarrollo del país. ¿Esto significa que otros sectores que no sean estos no pueden tener acceso? Así es. Entonces, mire, nosotros tenemos una hoja web que es www.cenacid.gov.es y ahí cuando usted accede, usted va a ver cuáles son las áreas que el gobierno en el Plan Nacional para el Buen Vivir ha determinado como prioritarias. Hasta el momento, cuando faltan pocos días para que se cierre el periodo de inscripciones, ¿cuántos profesionales ecuatorianos se han inscrito? Bueno, el dato exacto no le tengo. ¿Aproximado? Aproximadamente, yo diría que estarían alrededor, ojalá, alrededor de 1.000 o 2.000 aplicantes. Pero de allí, ¿cuántos serán los beneficiados? Sí. Bueno, al momento, va a depender mucho de la demanda, pero al momento tenemos garantizadas 150 becas completas. Beca completa significa absolutamente todo, es decir, si un estudiante que sale de la universidad y que se interesa por estos sectores que ustedes acaban de mencionar, quiere estudiar en el exterior, ¿qué nomás le cubre? Bueno, entonces, la beca cubre prácticamente todo, los viajes, la estadía, gastos de manutención y para eso es que está la beca. Son becas para maestrías, para doctorados, para PhD y para postdoctorados. ¿Y qué pasa la persona cuando termina la beca, cuando se gradúa, obtiene el título de cuarto nivel? ¿Qué pasa luego? Esa es una buena pregunta. Uno de los requisitos para que la persona pueda acceder a las becas es que una institución nacional le patrocine a esta persona. Eso cumple un objetivo, que una vez que termine la formación
en las mejores universidades del mundo, regresa al país y tiene que devengar su beca. Y el tiempo para devengar la beca es el doble de tiempo que estudió. Entonces, para una maestría, normalmente una maestría dura 2 años. Entonces, la persona tendría que trabajar al menos por 4 años en la institución que le patrocinó. Estamos haciendo un énfasis para que los profesores de nuestras universidades vayan y hagan estos posgrados. ¿Por qué? Porque... Pero esta institución que le patrocina tiene que necesariamente ser pública, no privada. No necesariamente, puede ser universidades privadas también. Yo digo la institución que le patrocina al estudiante. Sí, no necesariamente tiene que ser pública, puede ser privada también. Ya. Hay otros temas que son de mucho interés. Reiteramos y damos a conocer a nuestros amigos televidentes que si usted ingresa al sitio www.cenacid.gov.es puede encontrar lo que necesita justamente para conocer a fondo esta posibilidad. Recuerde que solamente hasta el 11 de junio habrá la posibilidad de poder aplicar a esta beca completa que le permite tener mayor conocimiento a usted, especialmente a los estudiantes. Otros temas, hay proyectos que se vienen como uno denominado Academia. ¿Qué significa y qué sentido tiene esto? Bueno, mire, yo le decía inicialmente que son varias las actividades que tenemos al Senacid. Dentro del rubro becas hemos discutido este programa que está ahorita afuera, que estamos haciendo propaganda ahora, pero tenemos otros programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Academia. Estas son becas, estas sí son exclusivas para los profesores de nuestras universidades. ¿Profesores o titulares? Estos son profesores, no necesariamente tienen que ser titulares. ¿Cuál es la razón? Mire, en el Ecuador existen aproximadamente 30.000 profesores en todas las universidades, más o menos 3.000, entre 27 y 33.000, ese es el rango. De estos profesores, apenas el 1.5% tienen grados de doctores, de PhD. Esto contrasta claramente con lo que pasa en un país desarrollado. En un país desarrollado, yo diría que el 99.9% de los profesores universitarios tienen PhDs. Entonces, mire, esta es la deficiencia que nosotros tenemos en nuestra universidad. Una de las cosas que causa el retraso de los países, por eso el famoso término de subdesarrollo, es justamente porque no usamos ciencia y tecnología. ¿Dónde se genera ciencia y tecnología? En la universidad. Ahí es el nicho donde nace todo esto. Pero si no tenemos personal formado, no tenemos profesores con este nivel, tenemos un problema grave de aquí en adelante. Es por eso que, reconociendo esta necesidad, el Estado ecuatoriano lo que quiere hacer es promover que nuestros académicos, que nuestros profesores tengan niveles en el más alto nivel para que esa experiencia se revierta en nuestros profesionales. Correcto, además porque va a haber una norma constitucional con la nueva ley de educación superior en donde se va a exigir que en los próximos años, para ser profesor universitario debe tener un título de 4º nivel, no necesariamente PhD, pero al menos una maestría. Sí, al menos una maestría. Qué bueno que usted menciona eso, porque en verdad, con esta nueva ley, por primera vez en el país, se va a hacer una cosa que es racional y que se hace en todos los países del mundo. Tener bajo una misma cartera la cuestión de educación superior con ciencia y tecnología. Yo suelo comparar a una moneda este proceso. En un lado usted tiene la parte académica y el otro lado tiene usted la parte de investigación. Si la universidad es seria, estos dos componentes nunca se pueden separar, nunca. Si se separan, eso deja de ser universidad, puede ser cualquier otra cosa. Y la universidad está hecha para resolver los problemas que tiene el país. Entonces, ojalá que la ley pase y ojalá que inmediatamente nos pongamos a trabajar en mejorar nuestra universidad. Es una discusión que va a tener mucha vigencia en estos días. Así es. Justamente la Asamblea va a tratar este proyecto de ley. Hay 2 puntos más. El uno que tiene que ver con las bibliotecas virtuales. ¿Qué significa esto? Muy bien. Eso es otro de los programas que nosotros tenemos en la Senacid. Mire usted, en la era del conocimiento, el acceso a bases de datos, a libros, a revistas especializadas, es un deber casi ineludible. En el pasado, en el Ecuador, no había una forma de fácil acceso. ¿Qué es lo que ha hecho la Senacid? La Senacid ahora compra bases de datos. Le voy a poner un ejemplo en salud, que es mi área. Mire usted, nosotros en la Senacid tenemos bases de datos, una que se llama EBSCOP, una que se llama Hinari, UpToDate. Tenemos una base de datos de una de las
editoriales más grandes del mundo, que es Mautró. Y lo que la Senacid hace es comprar esas bases de datos y paga el 50% de eso. Estamos hablando de miles de dólares. Y lo que hemos hecho es formar una red con universidades a nivel nacional. Aproximadamente hay 50 universidades ahora. El otro 50% que se debe pagar para pagar estas bases de datos pagan todas las universidades. Es decir, que a cada una le va a tocar pagar un poquito, porque el otro 50%... Entonces hemos conseguido en la Senacid. Y ahora en mi área, por ejemplo, yo le cuento que los libros más importantes para que se forme un médico están en el Internet. Ya, correcto. Y entonces el estudiante cuando llega a clase ya no tiene que comprar el libro. El libro que vale $200, $250 simplemente está en Internet. Si es que la universidad de él es parte de esta red, él solamente tiene que tener acceso y revisa. Correcto. Ahora, finalmente, el presupuesto anterior del Senacid, ¿cuál era y cuál es este presupuesto actual? Mire, eso también es interesante. Desde el 2007 acá ha habido un cambio radical en la aproximación del gobierno para el apoyo de la ciencia y la tecnología. Mire, hablando de becas, los 17 años que precedieron a nuestro gobierno, aproximadamente había 22 becarios por año. Ya. Ahora, en los 2 últimos años solamente estamos hablando de 200 becas por año. Sí se ha multiplicado. Eso se ha multiplicado al menos en 10 veces. Ya. Para este año estamos hablando de 250 becas, mire usted. Es decir, que sigue incrementándose. Así es. ¿Y cuál es el presupuesto general? Para este año, solo para becas, tenemos $6 millones. Ya. Y lo que nos ha dicho el señor presidente es que nos va a apoyar. Y es que necesitamos, como le decía, 30.000 profesores. Y estamos hablando de 250. Entonces hay un vacío que tenemos que llenar muy importante. Y tenemos varias estrategias para esto. Perfecto. Le agradezco mucho por su presencia aquí en el Ciudadano Para TV. servirle. Muy gentil. Gracias al doctor Manuel Baldión, secretario nacional del Senacid. Temas de mucho interés que ustedes deben conocer. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Vea nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. La empresa petrolera Petroamazonas se convierte en una empresa líder en el mercado internacional porque va a emitir por primera vez bonos de carbono en América Latina. Es un gran proyecto que significa mucho beneficio para el país y para el mundo también. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Beren van den Berg. Él es el gerente del proyecto OG, que significa Optimización de Generación Eléctrica. Bienvenido al Ciudadano TV. ¿Cuáles son los conceptos claves de lo que significa este hito en una empresa petrolera pública, la primera emisión de bonos de carbono en América Latina? Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos y poder compartir este proyecto que realmente es un proyecto muy importante para nosotros y para el país. Este proyecto arranca porque cuando usted va al sector petrolero, cuando usted ve en Ecuador, esto es lo que usted ve desde arriba. Pongámosle la cámara. Sí, siga. Usted ve estos puntos rojos. Esto es todo lugares donde se está quemando el gas asociado. En antorchas. En antorchas, ¿no? Y uno de estos, nosotros tenemos en bloque 15, tenemos 4 antorchas donde estamos quemando gas, en Edén Yuturi, CPF, Limoncocha y Pacasur. Ya. Y cuando Petroamazonas se hizo cargo de este bloque, inmediatamente nos dimos cuenta de que esto teníamos que cambiar, que teníamos que implementar. ¿Y cuál fue el cambio cualitativo? ¿De qué manera? La manera es de que este gas la tenemos que optimizar y para nosotros hay 2 razones, digamos, críticos por qué cambiar esto. En primer lugar, porque esto es uno de los fenómenos que contribuye al calentamiento global. Más contaminantes. Más contaminantes. ¿Ya? Entonces, todos sabemos cuál es el impacto del calentamiento global. Y por otro lado, es un desperdicio económico bien grande para el país. Usted se imagina que el país exporta el crudo, se refina en otro país, el país es deficitario de diésel, importamos diésel
Y usted puede ver lugares que al lado donde se quema el gas en una antorcha, usted está generando con diésel. Entonces, eso... Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuál sería ahora con este proyecto de optimización y de emisión de bonos de carbono? Lo que nosotros ya estamos haciendo, porque no es un proyecto sobre papel, digamos, la parte de ingeniería, la parte de definición del proyecto, nosotros ya hemos concluido con esa etapa y lo hemos dividido en 3 etapas para llegar a generar hasta 59 megavatios con gas asociado. La primera fase ya la terminamos. ¿De qué consiste? Nosotros tomamos el gas asociado que tiene unos fenómenos complicados. La composición del gas y la cantidad, el volumen de gas varía continuamente. Entonces, casa adentro en Petroamazonas, con todos los departamentos, hemos determinado qué producto, qué esquema tenemos que implementar para un producto inestable hacer un producto estable, que es la generación eléctrica. Entonces, hemos desarrollado equipos y un esquema en donde se trata el gas, en donde se lo comprime, donde lo podemos almacenar y de esta manera podemos convertir este gas asociado en energía eléctrica. No hay que confundir el gas asociado con gas de gasoducto, el que tiene usted en Colombia, en Argentina, en Bolivia. Este es un producto bastante inestable. Acá el proyecto reduce la emisión de alrededor de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Sí. ¿Cómo funciona esta reducción? En este momento usted tiene 2 fuentes de contaminación. Por un lado, usted está quemando el gas. Por otro lado, usted está quemando diésel para generación eléctrica. Entonces, al eliminar la generación con diésel o crudo, que en el caso de Eren Yuturi, reducimos de 2 fuentes a solo 1 fuente. Entonces, esta reducción es elegible para lo que es el mecanismo de desarrollo limpio, porque podemos demostrar de que realmente estamos reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Cuánto ha destinado Petroamazonas, es decir, el Estado ecuatoriano, para este proyecto? ¿Cuánto en recursos y cuánto se recupera más adelante? El proyecto, la inversión total, como le expliqué, son 3 fases. La fase 1 la terminamos el año pasado, la fase 2 la terminamos finales de este año, la fase 3 se termina finales del 2011, inicios 2012. ¿ya? El proyecto total tiene un costo de inversión de aproximadamente $85 millones. Pero no solamente consiste en optimizar el gas. El problema ahora que tenemos es generamos en más de 20 locaciones. Entonces también tenemos que interconectar, hacer líneas de transmisión enterradas para interconectar cada una de estas locaciones, y el beneficio que va a tener el país a nivel de país, ¿no? Estamos hablando de a nivel de país, estamos hablando que vamos a llegar a ahorrar hasta $75 millones por año en lo que es importación de diésel. Y obviamente al no utilizar crudo para generación eléctrica también se incrementa... Es decir, el ahorro de la conversión del crudo al gas. Sí, el ahorro del proyecto total, en donde un componente es conversión de motores crudo a gas crudo y en otras locaciones ponemos generación a gas, estamos logrando un ahorro de $75 millones al año, y además de eso, los ingresos por los créditos carbonos. Correcto. Ahora, esta implementación de sistemas centralizados de generación y distribución, ¿se lo está haciendo ya? ¿Paralelamente? Ya está implementándose. Al mismo tiempo que instalamos capacidad de generación a gas, tenemos que tener una vía por donde distribuirlo, porque de nada me sirve tener capacidad de generación y si no tengo cómo distribuirlo, realmente tengo un activo muerto. Entonces, estas 2 cosas tienen que ir de la mano. Ahora, esta emisión de bonos de carbono, que significa la reducción de emisiones de hasta 200.000 toneladas al año, ¿cuánto significa? El concepto del bono de carbono es de que una industria en un país industrializado, en vez de reducir la emisión en su fábrica, en Alemania, en Holanda, donde sea, él puede buscar un proyecto a nivel mundial y reducirlo en cualquier lugar
siempre y cuando sea un país en desarrollo, ¿ya? Porque esto es un fenómeno global, claro, no es un fenómeno ¿Y existen puntual. ya algunos contactos con entidades internacionales extranjeras? Claro, nosotros ya firmamos que están un contrato. interesadas. Sí, nosotros ya firmamos el 2 de junio, firmamos un contrato no solamente para la conversión de los motores crudo a gas crudo, sino también firmamos un contrato para la venta de estos créditos de carbono. ¿Y por qué ¿Hay un monto del contrato? Sí, nosotros el contrato de la venta de los créditos de carbono le tenemos un componente fijo y un componente variable, porque realmente no se sabe qué es lo que va a hacer el mercado después del 2012. Entonces, el valor puede oscilar entre 20 y 30 millones de dólares. Pero lo que es único, ¿Hay un valor por cada bono? Sí. ¿Cuál es el...? Digamos, depende cómo usted coloque el bono. Usted puede colocarlo en el mercado spot, que no hemos optado por esa vía, porque como Petroamazonas no queremos correr el riesgo de precio ni de mercado. Y la otra alternativa es firmar un contrato a largo plazo bajo términos y condiciones preestablecidos y donde nosotros hemos optado por una mezcla de precio fijo y un precio variable en donde, dependiendo de cómo se va a evolucionar el precio del bono de carbono, puede estar entre 20 y 30 millones. Ahora, hay que estar conscientes también que el futuro de la emisión de bonos de carbono tendrá que ver con los compromisos mundiales que tengan que darse más adelante. Sí, ahí hay algo de incertidumbre. En lo que no hay incertidumbre es de que para todos en el mundo, no importa americano, chino, de la India, europeo, está más que claro que la eficiencia energética es un tema que hay que hacer porque sí. Todavía lo que no está totalmente definido es el marco regulatorio, porque el tratado, el esquema de Kioto termina a finales del 2012. Supuestamente en Copenhague se iba a negociar otras paraguas, pero no se llegó a un compromiso. Por eso, por tanta incertidumbre, nosotros decidimos firmar ya el contrato de compra-venta de los créditos de carbono en donde el comprador es el que asume el riesgo. Y para cerrar, si me repite la empresa o la Tricorona sueca, ¿no? Sí, pero quiero mencionar un punto que es único en este contrato. A ver. Nosotros, los proyectos para la conversión de motores crudo a gas crudo, lo estamos financiando con los propios créditos de carbono. Entonces, estamos de esa manera, no estamos comprometiendo fondos del Estado, sino con los mismos ingresos de los créditos de carbono, estamos cofinanciando este proyecto de optimización de generación eléctrica. Muy bien, muy gentil por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Recordemos que son varios beneficios de este proyecto: la reducción de emisiones de la atmósfera de hasta 200.000 toneladas por año, la generación de 50 megavatios de gas asociado, la disminución del consumo de la importación del diésel hasta 200.000 galones, entre otros. Gracias a Beren van den Berg, gerente del proyecto de optimización de generación eléctrica vinculada con la entidad Petroamazonas. Continuamos con más información con Javier aquí en el Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Cuando regresemos del último corte, conozca qué le dijo el laureado cineasta norteamericano Oliver Stone al presidente Rafael Correa a propósito de la premiere de su película Al sur de la frontera, realizado simultáneamente en 3 ciudades del país. Ya volvemos. Oliver Stone pasó por Ecuador esta semana para presentar su película Al sur de la frontera, donde retrata de cuerpo entero y casi con precisión la nueva realidad latinoamericana tras la presencia consolidada de gobiernos demócratas. Dueño de 11 nominaciones al Oscar, guionista, director y productor, Stone ha ganado 3 Oscars y 3 premios Golden Globe. Semejante palmarés no fue desaprovechado por Alejandro Álvarez. Veamos. Oliver Stone, reconocido mundialmente por su trayectoria cinematográfica, la cual incluye grandes obras como la ganadora de un Oscar, El expreso de medianoche, La mano, JFK, Any Given Sunday, Pelotón, entre otras, visitó Ecuador para presentar su más reciente documental, Al sur de la frontera. I was surprised that he is so young, so dynamic, and he is so right about changing things in this country. Y me sorprendió porque
sorprendió porque su posición es tan correcta y una de las cosas que me gustó es su posición acerca del cambio en este país. Esta película profundiza los cambios que en América Latina se están viviendo de la mano del liderazgo de los gobiernos progresistas, que han implementado una política en bien de los intereses colectivos, dejando atrás los antagonismos de los tradicionales partidos políticos. Ecuador y Bolivia. En los últimos 10 años han habido cambios marcados en países particularmente como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil. It's very important that you realize it you have not seen the movie, so it's very difficult when you read the press from Venezuela to think that it's not about Chavez. Es una lástima que no hayan visto la película porque el hecho de que hayan escuchado los comentarios que hicieron en Venezuela les hace pensar que es una película solo sobre el señor Chávez. Previo a la avant premier de Al Sur de la Frontera, Stone entabló un diálogo con periodistas, a quien les puntualizó que su documental no es una película que se dedica expresamente al presidente venezolano Hugo Chávez Frías, sosteniendo que pienso que es el que ha dado inicio a una tremenda transformación de carácter social en América Latina. Considering where North America had South America before, in what I consider a stranglehold. Considerando la situación anterior de Latinoamérica que estaba prácticamente estrangulada. Miles de aplausos recibió el film de Stone por parte de los ciudadanos que acudieron al Teatro Politécnico para presenciar el estreno del documental. El mismo que caló en la conciencia de todo el público, entre los cuales se encontraban el presidente de la República y varios ministros de Estado. El mundo entero conoce quién es Oliver Stone, uno de los cineastas más auténticos a nivel planetario. Una producción muy interesante. Oliver Stone es una persona que trata de ver una visión distinta, diferente. Son iniciativas que demuestran que hay una visión, no solo hay una visión en el mundo y particularmente en Estados Unidos. Creo que democratizan la comunicación, presentan perspectivas distintas. Entonces, en el fondo, lo que ofrece a los ciudadanos es un nuevo escenario, no solo el que nos venden desde ciertos sectores, sino que tenemos una alternativa. Definitivamente, Al Sur de la Frontera es un retrato del camino alcanzado por gobiernos como los de Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, que han priorizado su política en función de la demanda social y no del capital, con un socialismo al cual se lo ha denominado del siglo XXI. Los medios dan su perspectiva como base a una oposición, ¿no? donde se dice lo que conviene a los grupos de poder. El hecho de evidenciar cómo algunos medios se podrían ver tan ridículos malversando la información. Sí, me parece interesante el documental, muy bien el liderazgo de los presidentes sudamericanos. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Ya está en circulación la edición número 34 del Ciudadano, el periódico del gobierno de la Revolución Ciudadana con importantes temas. La UNASUR fortalece su rol político regional. 87% de los ecuatorianos rechaza las protestas indígenas. Nuevas alternativas productivas para exarmeros de Chimbo y gobierno hace cumplir derechos laborales de los discapacitados. Todo esto y más aquí en la edición número 34 del periódico El Ciudadano. Gracias amigos por acompañarnos una vez más. Recuerda que El Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3, hoy a partir de las 14 horas 30 minutos y a las 19 horas. Y además por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Un abrazo y nos vemos en 7 días.